Chile tiene ya presidente electo. La tercera fue la vencida para José Antonio Kast, un abogado católico y ultraconservador que ha prometido un gobierno implacable para restaurar la seguridad y el orden. Con el 99,62% de los votos ya contados, José Antonio Kast tiene un 58,17% de los votos frente a 41,83% para Yanet Jara, la izquierdista, es decir, se ha impuesto por más de 17 puntos porcentuales sobre su rival, quien ya reconoció la derrota ante esta enorme diferencia. Unos resultados que marcan el retorno de la derecha al poder en Chile, pero no la centroderecha de Sebastián Piñera, quien hace 4 años justamente estaba reconociendo la victoria del izquierdista Gabriel Boric. Es de la derecha extrema, quienes muchos asocian con el legado de Augusto Pinochet. Vamos en directo a esta hora a Santiago de Chile con Adriana Cuestas, la enviada especial de Noticias Caracol. Adriana, ¿qué está pasando en las toldas del ganador? Margarita, buenas noches. Acá son las 9:27. Estamos a escasos minutos de que justamente sea ese discurso de victoria que va a oficiar el ahora presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien, como usted bien mencionaba, es la tercera, la vencida. Aquí el ambiente que se vive es completamente festivo. Hasta ahora está empezando a caer la noche, pero de hecho vemos a varias personas que están subidas en los árboles, algunas en los muros, todos a la espera de poder escuchar ese primer discurso. Gana Kast entonces con casi 20 puntos de diferencia frente a la adversaria de izquierda, Yanet Jara, lo que significa el retorno de la derecha al país. Gana con un 58% de respaldo frente al 41,39%. Ya hay reacciones. La primera reacción fue justamente de la candidata que perdió estas elecciones. Señaló lo siguiente, abro comillas: la democracia habló fuerte y claro. Acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Esas fueron las palabras de Yanet Jara. Pero también tuvo ya la primera comunicación el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, con José Antonio Kast. Justamente escuchemos un apartado de la llamada. En primer lugar, les quiero decir a todas y a todos que hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país. Dijimos con mucha claridad que aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse. Son ciertas las personas que se encuentran acá reunidas en las fondas de esta voz, precisamente tomando del presidente electo, que le contaron también segundos va a salir precisamente a dar su primer discurso, lo que hemos conocido directamente del comando de Kast. Que mañana va a ir muy probablemente. Adriana, en un momento regresamos con usted cuando tengamos ya el discurso del ganador de las elecciones. Tenemos dificultades con la señal y con el audio debido a la congestión de periodistas que en este momento están ahí cubriendo la noticia del momento en América Latina. Escuchemos también la conversación de la cual hablábamos hace un momento, que es en Chile todo un símbolo institucional, la llamada telefónica que sostiene el mandatario electo, el mandatario actual, es decir, el presidente Gabriel Boric, con el electo para felicitarlo, para reconocer el triunfo y que es considerado un símbolo y una garantía de la democracia robusta en Chile, que acepta los resultados de las urnas y acepta la transición de un partido a otro. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo
la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Ahí vemos la conversación entre dos personas que representan dos fuerzas políticas muy distintas. Kast, un abogado ultraconservador de posiciones firmes y fuertes, que ha hecho de la seguridad y de la migración dos problemas que tienen que ver con las preocupaciones de los chilenos, su bandera de campaña, y en torno a eso ha prometido un gobierno de mano dura que restaure el orden y la seguridad para los chilenos. Es la tercera vez que aspira a la presidencia y esta vez lo ha conseguido y será el gobernante de todos los chilenos. Veamos un repaso por su biografía y su desempeño político. Orden, seguridad y confianza en el Estado son las promesas de José Antonio Kast. Bajo la propuesta de establecer un gobierno de emergencia, el abogado de 59 años centró gran parte de su foco en controlar la migración en el país, por lo que realizó polémicos pronunciamientos, como invitar a indocumentados a abandonar Chile. Nosotros le decimos hoy día, tome sus cosas y váyase, y elija dónde va a partir. Llévese su celular, llévese su computador, si tiene un auto, véndalo, si tiene enseres en su casa, véndalo y tome sus recursos y parta. Si parte antes de que nosotros lo detengamos, usted se puede llevar todo. El aumento de la migración es una de las mayores preocupaciones para el electorado chileno. Se estima que allí viven casi 2 millones de extranjeros, un 8% del total de la población. Y Kast decidió hablarle a esas personas que relacionan los procesos migratorios con el crimen. Prometió detener y expulsar a unos 340.000 migrantes indocumentados, así como la construcción de un muro en la frontera con Bolivia. Aunque se trata de uno de los países más seguros de todo el continente, la seguridad es una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Un 63% de la población dijo que buscan mejoras en este tema, por lo que Kast prometió mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. En las campañas del 2017 y del 2021, Kast propuso prohibir el aborto y eliminar el Ministerio de la Mujer. Pero en esta ocasión, prefirió alejarse de estos temas que le dejaron múltiples cuestionamientos en el pasado. Pero lo que no dejó atrás fue su polémica propuesta de revisar las sentencias de prisión a algunos agentes condenados por crímenes durante una de las épocas más oscuras de la historia chilena, la dictadura de Augusto Pinochet. Lo que le señalo, hay cientos de personas presas, algunos están bien presos. Hay otros que pueden estar en una situación como la que le señalo. Un joven de 18 años cumpliendo el servicio y que estaba en la guardia y pasan 10 personas, salen 10 personas. ¿Qué posibilidad tenía él de saber lo que estaba ocurriendo? Ninguna. Pero para ello es un delincuente que hay que condenar y tiene que morir en la cárcel. Candidato. Ahí creo que le falta algo de humanidad a la candidata. En cuanto a la economía, Kast tiene un ambicioso plan de recorte fiscal de $6.000 millones en tan solo 18 meses. Una promesa que desde ya es cuestionada por expertos. Volvemos con las cifras. Se han contado muy rápido los votos en Chile. Las urnas cerraban a las 6 de la tarde, hora local, 4 de la tarde, hora de Colombia, y ya tienen prácticamente contada la totalidad. Tienen el 99,62% de los votos contados, que le dan una victoria a José Antonio Kast con el 58,17%. frente a Janet Jara, 41,83%. Como les contábamos, una diferencia porcentual de 17% que muestra una victoria incontestable, indiscutible, y que ya también las encuestas venían anticipando en términos de intención de voto. Veamos un poco para entender a Chile en cifras. Chile es un país que tiene 20,2 millones de habitantes, es decir, un país relativamente pequeño. Sin embargo, es un país muy importante en nuestra región, pues tiene la riqueza financiera per cápita más grande, incluso por encima de las economías que tienen un mayor tamaño, como la de Brasil, México, Argentina y Colombia. Es decir, Chile no tiene la economía más grande, pero sí la economía más desarrollada y más robusta en términos financieros por habitante en la región. De esos 20.200.000 habitantes, el potencial electoral era de 15.600.000, y a partir de estas elecciones,
el voto era obligatorio. Veamos en el siguiente gráfico, en la primera vuelta de esos 15 millones votaron 13,4 millones de habitantes y según cifras preliminares que ya se están proporcionando en esta segunda, 12.445.000, es decir, un poco menos que en la primera vuelta. Por otra parte, más o menos unas 64.000 personas votan en el extranjero y en términos de economía, para que nos hagamos una idea, su economía tiene un 8,4% de desocupación y una inflación de 3,4% anual. Esa una cifra de octubre de 2025. Y ya a esta hora se producen las primeras reacciones al triunfo de José Antonio Kast y el primero de ellos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dice: felicitaciones al presidente electo de Chile por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial. También reaccionó ya Milei, el presidente argentino, considerado un gran amigo de José Antonio Kast. Aquí tenemos la reacción de Javier Milei. Titula: La libertad avanza. Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI. ¡Viva la libertad, carajo! Y finalmente tenemos una tercera reacción. Aquí, si me ayudan, Rodrigo Past. Dice: felicito a José Antonio Kast por este gran triunfo en Chile. Es una victoria de los valores que compartimos. Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile. El recién elegido presidente chileno Paz, que también marcaba un retorno a la derecha. Y el presidente Gabriel Boric deja su mandato en marzo del próximo año. La inseguridad, la inmigración y el estancamiento de la economía marcaron su gobierno. Por otro lado, la reforma de pensiones fue uno de sus grandes logros. Veamos el Chile que deja el gobierno de izquierda de Gabriel Boric. La incertidumbre por la inseguridad, pero también avances en los derechos sociales, enmarcan el gobierno de Gabriel Boric. El presidente más joven de la democracia chilena asumió con 36 años y encarnó la renovación de la izquierda en su país y la apuesta por una nueva constitución. Hijo del estallido social del 2019 que impulsó el país hacia la izquierda, pero muchas de las motivaciones y aspiraciones de ese entonces no pudieron mantenerse durante su mandato. La idea de que gran parte de los problemas de los chilenos radicaban en la constitución pinocheísta renovada lo llevó a intentar redactar una nueva Carta Magna en 2 ocasiones por medio de plebiscito, pero ambos intentos fueron fallidos. El triunfo del rechazo del 4 de septiembre en el primer proceso constitucional, ahí el gobierno de Gabriel Boric tuvo que asumir el peso del Palacio, el peso del Estado y cambiar casi en su totalidad la línea del programa que tenía para Chile. El manejo de la economía del país, según expertos, tampoco fue su fuerte, pues esta quedó estancada. Si vemos los resultados en cifras, Chile termina creciendo con el presidente Boric entre un 1,8 y 2%, que no se aleja mucho un poco de la tendencia global de los últimos años. La crítica principal económica que hay a Gabriel Boric es en realidad con la paralización de muchos proyectos energéticos, inmobiliarios, etcétera, que están paralizados por temas medioambientales. Y asimismo lo perciben los chilenos. Siento que no ha hecho mucho con el país. En vez de entregarlo con números azules, va a ser con números rojos. Y otro de los temas que más preocupa es la seguridad. Pese a ser uno de los países más seguros del continente, repuntó la inseguridad en los últimos años. Lo que es evidente es que la percepción, lo que uno siente respecto de la seguridad está muy distante de lo que es en realidad. El escenario cambió y vino una crisis de seguridad con la llegada aún más clara de grupos criminales. Los chilenos temen al crimen que una mayoría vincula con la migración irregular que se intensificó después de la pandemia
y que ha sido otro talón de Aquiles en su gestión. La seguridad, pues que casi que no ha hecho nada, pues porque igual siguen los asaltos. Uno tiene que estar prendida de las cosas porque se descuida y cuando acuerdan a uno lo asaltan. Pues. El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica. Por otro lado, uno de sus grandes aciertos fue el aumento de la pensión, entre otros beneficios, cuyos efectos comenzarán a verse en enero del próximo año. Sin lugar a dudas, el principal legado del presidente Gabriel Boric y su gestión es la reforma a las pensiones. Algo que en Chile estaba completamente paralizado hace décadas, por fin se consiguió. Algo que no pudo conseguir ni Sebastián Piñera, ni Michelle Bachelet. Lo consigue el presidente Gabriel Boric con un Congreso muy complicado para llegar a acuerdos. En lo político, aun cuando su línea es de izquierda, tomó una firme postura frente al régimen de Maduro tras las elecciones del 2024. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. Otro de sus fuertes, aunque poco percibidos, pero con mucho auge por estos días, fue el manejo de la salud mental. Su enfoque a los niños y a la salud mental. Yo creo que ahí hay un foco que distintas personas acá en Chile tal vez no lo visualizan, pero la cercanía que ha provocado Gabriel Boric del rol del presidente, del jefe de Estado, del jefe del país, por decirlo así, a las generaciones más chicas de nuestro país ha sido muy, muy positiva. Ha acercado el poder a los niños. Boric gobernará hasta el próximo 11 de marzo. Algunos son optimistas y esperan que logre llevar a cabo alguna de sus reformas que prometió en salud. Y para entender más sobre los resultados de esta elección nos acompaña María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, buenas noches. ¿Por qué ganó Kast? Margarita, buenas noches. Los candidatos que llegaron hoy a la segunda vuelta identificaron, al igual que la mayoría de los grandes chilenos, tres problemas como los grandes problemas de Chile: la economía, la seguridad y la migración. Pero mientras Janet Jara del Partido Comunista enfocó sus respuestas en el tema económico y profundizó en ese tema, el presidente electo Kast se dedicó al tema de la migración y sobre todo la seguridad. Y es que la gran mayoría de los chilenos tienen la percepción de que la seguridad va por muy mal camino. Ahora, dicho eso, hay que decir que no solamente fueron las propuestas de Kast las que le dieron el triunfo a la derecha, sino que también hay una gran cantidad de votos que está en contra del gobierno del presidente Boric. Es decir, hubo un número importante de votación que se opuso a lo que ha hecho la izquierda, que quiso protestar por lo que ha hecho la izquierda y votaron por la derecha como un voto protesta. Todo esto llevó a que ganara la derecha. ¿Y qué tipo de gobierno se espera que sea el de Kast? ¿Con qué podría uno compararlo? ¿Con el de Trump o con qué tipo de gobernante? Margarita, el presidente electo se ha identificado en varias ocasiones con el presidente Trump, con el presidente Bukele en El Salvador, con Milei en Argentina y con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Con ella ha hablado varias veces y con todos comparte una ideología de ultraderecha, pero no necesariamente toman decisiones y actúan de la misma forma. El presidente electo Kast es mucho menos histriónico y es mucho más pragmático que muchos de ellos. Y eso lo vamos a ver sobre todo en el manejo de los temas de la economía. Ahora, dicho eso, hay que tener en cuenta, como se ha dicho antes, que él es también un hombre de profundos valores católicos y personales. Y estos se van a traducir en un gobierno que vamos a ver con más pragmatismo en lo económico, un liberalismo económico, también grandes libertades políticas, poco avance en lo social, y frente a los temas de valores no dijo mucho, como veíamos en esta campaña, los guardó en el bolsillo, pero están ahí, y eso junto con el declararse pinochetista y haber dicho que si Pinochet fuera candidato en las elecciones hubiera votado por él, son temas que causan preocupación en algunos chilenos en este momento. María Teresa, gracias por el análisis. En nuestras próximas emisiones, el discurso de victoria de José Antonio Kast y las reacciones y las implicaciones para Chile, una de las economías más importantes de América Latina.